Hola, bienvenidos al canal del Profesor Panda. En esta ocasión te traemos un nuevo formato de video. Esperamos tus comentarios y que nos digas qué te parecen. En esta ocasión te vamos a platicar sobre el Monumento 9 de Chalcatzingo, uno de los monumentos más interesantes del arte olmeca encontrados en el estado de Morelos. El Monumento 9 es un gran bloque de piedra que se encontró fragmentado, pero que ya una vez armado mide más o menos 1.8 metros por 1.5 de ancho y debe pesar alrededor de 1 tonelada. Es una de las piezas, insisto, más interesantes que hemos recuperado del sitio arqueológico de Chalcatzingo. Chalcatzingo se distingue por ser un sitio particularmente interesante por tener presencia de los olmecas en el Valle de Morelos. Los olmecas se expandieron por el centro de México y hacia el oeste, hacia Morelos y Guerrero, posiblemente alrededor del año 1200 antes de nuestra era. De hecho, el Valle de Morelos y el sitio de Chalcatzingo ha sido distinguida una ocupación más o menos entre el año 1200 antes de nuestra era y el año 400. Sin embargo, los especialistas creen que el máximo apogeo del sitio de Chalcatzingo debió suceder alrededor del año 800 antes de nuestra era. Chalcatzingo se distingue por tener una gran influencia olmeca, que se puede observar, por ejemplo, en el monumento de los felinos, donde, como puedes observar, se distingue la forma de tres grandes jaguares o de tres grandes felinos marcados y en bajorrelieve dentro de una piedra. El proceso por el cual los olmecas llegaron al Valle de Morelos todavía es bastante desconocido, pero los investigadores estamos todavía intentando conocer un poco más al respecto. La historia del Monumento 9 de Chalcatzingo se encuentra bastante fragmentada. Lo que sabemos es que fue hallada en un campo agrícola en la década de los 50 del siglo pasado. Este campesino recuperó todos los fragmentos que encontró dentro de su parcela y los llevó a su patio, donde algunos de sus vecinos e incluso se dice que algunos investigadores pudieron ver la existencia del monumento, pero totalmente desarmado. Lo que pudieron entender entonces es que el monumento se encontraba en una posesión privada, es decir, lo tenía el campesino que lo encontró. Y este campesino, desafortunadamente, buscó una salida monetaria para este tipo de escultura y decidió venderla de manera ilegal. El máximo problema que nosotros tenemos con este tipo de eventos es que este objeto se encuentra totalmente descontextualizado. Es decir, no sabemos exactamente sobre qué tipo de estructura o cuál fue la forma en la que era utilizado en el pasado, lo cual pues evidentemente dificulta la tarea de los arqueólogos para poder comprenderlo mejor. El monumento, según cuenta la historia después, fue trasladado de manera ilegal, posiblemente como parte de cascajo o venta de materiales de construcción y traslado. Hay que recordar que en la década de los 50 del año pasado, el comercio de algunos productos todavía era permitido de una manera menos rigurosa que en el presente y por lo tanto probablemente fue fácil esconder este monumento dentro de una carga de piedras y de otros materiales de construcción que se transportaban entre México y los Estados Unidos. Una vez que la pieza se encontró en los Estados Unidos, entró a diversos circuitos en los que se vieron involucrados varios personajes o mercantes de arte. Es decir, buscaban vender esta obra a alguno de los grandes museos o a algún coleccionista privado. En la década de los 60 aproximadamente participó en una exposición dentro del Museo Metropolitano de Nueva York, donde un arqueólogo bastante reconocido e importante en la historia de este monumento, llamado David Grove, lo reconoció como el monumento 9 de Chalcatzingo y dio aviso tanto a las autoridades del Museo Metropolitano de Nueva York como a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En ese sentido, pues la pieza no pudo ser vendida gracias a la intervención de este arqueólogo y pasó bastante tiempo en desconocimiento de su paradero. De hecho, más o menos creemos que por 30 años se supo muy poco de la pieza, solamente que era muy difícil de poder comerciar entre los mercantes de arte prehispánico que existen en los Estados Unidos. Por lo tanto, la pieza para este tipo de delincuentes perdió un cierto valor, puesto que no se podía vender de una buena manera y el monumento posiblemente fue abandonado. La pieza finalmente fue encontrada por la unidad arqueológica de la Policía de Nueva York
y dieron paso a un proceso de repatriación hacia México. La obra, lo que conocemos de ella, es que evoca el rostro de un animal mitológico con las fauces abiertas, como puedes observar, pero además también tiene un gran acompañamiento de elementos florales que han sido identificados por los investigadores como bromelias, una flor que se da con bastante frecuencia dentro del Valle de Morelos y particularmente en la zona de Chalcatzingo. Como te comentaba, la pieza permaneció en Estados Unidos por más de 3 décadas sin saber exactamente cuál era su paradero, hasta que la unidad de tráfico de antigüedades de Manhattan dio aviso que la había encontrado. Hacia el 2023 comenzó el proceso de repatriación de la pieza hacia México, que es un proceso bastante largo y bastante burocrático. Sin embargo, se dieron las autoridades el tiempo necesario para poderla regresar en las mejores condiciones y que el monstruo de la Tierra finalmente pudiera ser exhibido en México en su lugar de origen. Desafortunadamente, el estudioso David Grove, que pasó tanto tiempo avisando de esta pieza y de su presencia en los Estados Unidos, falleció justamente unos cuantos días antes de que la pieza fuera repatriada a México, por lo que ya no pudo ver completado su sueño de que esta pieza regresara de manera legal a México, de donde había sido sustraída ilegalmente. Su devolución ha sido de manera muy fuerte reconocida en México, ya que es un monumento único, como puedes observar. Los investigadores ahora podemos atenderla de mejor manera, tratar de investigarla y tratar de reconstruir su historia junto con la del sitio arqueológico de Chalcatzingo. La pieza fue brevemente exhibida en la Ciudad de México y posteriormente en el Palacio de Cortés, que es el museo del Estado de Morelos perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, el monumento actualmente ya puede ser observado en su lugar de origen, en Chalcatzingo, Morelos, con lo cual podemos dar final feliz a esta obra, a pesar de que ha sufrido una enorme cantidad de travesías y de grandes problemáticas alrededor de su presencia. Esperamos que ahora podamos explicarla de mejor manera y podamos entender un poco mejor a qué se refiere la iconografía relacionada con este increíble monstruo de la Tierra. ¿Te gustó este video? Pues déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y de esa manera podremos hacerte llegar la palabra de la arqueología con mayor frecuencia. Muchísimas gracias y hasta pronto, panditas.